Buenas tardes con todos. Habla Orlando Velar de Bato, con el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro. Se ha programado para el día de hoy, 28 de enero del año 2013, a horas 3 de la tarde, la audiencia de prisión preventiva en el expediente número 27/2013, derivado de la investigación seguida contra William Omar Gutiérrez Adriancén y José Martín Noblecilla Garay como presuntos autores del delito de robo agravado, extorsión, en agravio de Nelson Henry Ordóñez Aguilar y Javier Fernando Ordóñez Brito. También por los delitos de abuso de autoridad y concusión en agravio de los antes mencionados y asimismo del Estado peruano del Ministerio del Interior, según la formalización que se ha comunicado a este despacho. Se requiere en este acto la acreditación de las partes procesales concurrentes. Señor fiscal. Gracias, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes con el abogado de la parte agraviada. Buenas tardes con los abogados de las partes imputadas. Buenas tardes con todos los presentes en esta sala. Quien habla es Armando Soluco Zapata, fiscal adjunto titular de la Segunda Fiscalía Procesal Penal Corporativa de Sarumía, con domicilio procesal e institucional en kilómetro Unesi número 701, tercer piso, con teléfono 96-8954-541, con RPM asterisco 374541 y correo electrónico a solucozapata@gmail.com. Gracias, doctor. Por la parte investigada. Con su venia, señor representante del Ministerio Público, señor abogado patrocinante de la parte de la vía. Mi nombre es Alejandro Luis Rosales Espinosa, con registro del Colegio de Abogados de Tumbes, número 022, con domicilio procesal en la avenida Tumbes Norte, 736 Tumbes, correo electrónico rosalesabogados@gmail.com, y represento colegiadamente al imputado José Martín Noblecilla Garay. Señor magistrado, buenas tardes, señor representante del Ministerio Público. Soy abogado, mi nombre es Gilberto Cayeto Callego, con registro fiscal 5380 del Colegio de Abogados de Lambayeque, abogado patrocinador de Miguel Ángel Noblecilla Garay, con domicilio procesal en la avenida Tumbes Norte, número 736 Tumbes. Gracias, doctor. Habiendo acreditado dos abogados por el imputado Noblecilla Garay, se requiere que designe quién ejercerá la alegatora de acá y quién será el abogado de coordinación. Colegiadamente hemos decidido, señor, que el que habla, Rosales Espinosa, hará el uso de la palabra en esta audiencia, señor, por José Martín Noblecilla Garay. Gracias, doctor. Por la defensa del otro imputado. Gracias, señor juez. Tengan ustedes buenas tardes. Buenas tardes como representante del Ministerio Público y todos los presentes. Julio César Castañeda Díaz, abogado por el Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, con registro número 488, domicilio procesal en la calle Casito Seminario, manzana 25, lote 3, segundo piso, de Juliano Tumbes, en la organización Andrés Araujo, en esta oportunidad patrocinando al imputado William Omar Gutiérrez Adriancén. Bien, se han acreditado las partes presentes. ¿Sí? Un momentito, se han acreditado solamente la defensa, pero falta acreditar a los imputados. En este caso, señor Noblecilla. Mi nombre es José Martín Noblecilla Garay, con el DNI 0037-0657, nacido el 30 de octubre del 68, de nacionalidad peruana, igual nacimiento Sarumía, Tumbes, edad 44 años,
Domicilio real en la calle Girón de la Libertad 203, Saludilla, estado civil divorciado, cuento con 2 hijos, grado de instrucción, abogado de profesión y Policía Nacional de Perú, ocupación, miembro de la Policía Nacional de Perú, ingresos económicos tengo 2.400 soles, generan el trabajo de la policía. El nombre de padres, José Teobaldo García Jurado, de la señora madre Rosa Josefina Garay Durán. Tengo el teléfono 949-633139. No cuento con correo electrónico, no cuento con ningún tatuaje, ni una cicatriz. Gracias, señor. Gutiérrez. Doctor, buenos días. Mi nombre es William Omar Gutiérrez Alcancén, INI 02897-124. Mi fecha de nacimiento es el 19 de septiembre del 77. Nacionalidad peruana. Lugar de nacimiento Piura. Edad 35 años. Mi domicilio actual es en la urbanización José Tudela, Manzana 12, lote 2, Cuyabo, Tumbes. Mi estado civil es conviviente, no tengo hijos, grado, instrucción oficial de policía, ocupación, PNP, ingresos económicos, 2.509 soles. Mi nombre del padre es Víctor, mi nombre de mi madre es Teresa, teléfono es 9711-78726, no cuento con ningún correo electrónico ni tatuaje. Gracias, señor Gutiérrez. Doctor, ¿me decía? Sí, señor juez, la defensa técnica de Nelson Henry Ordóñez Aguilar como de Javier Fernando Ordóñez Brito, si bien es cierto que por la presente audiencia no se encuentra constituido para recibir en la Corte Civil por cuanto recién se han aplicado la resolución o la disposición de la apertura de investigación preparatoria, pero también es cierto que como parte de la vía tiene el derecho para el efecto de ayudar con representar el Ministerio Público para el efecto de que se declare fundada el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Señor juez. Traslado de la petición a las partes presentes. La defensa de... Gracias, señor juez. El artículo 257, numeral 2, prescribe: el actor civil y el tercero civil solo podrán recurrir respecto a las medidas patrimoniales que afecten su derecho en orden a la reparación civil. El artículo 258 del mismo cuerpo de leyes, Código Procesal Penal, señala: en el procedimiento de imposición de una medida prevista en esta sección, esto es, en medidas de coerción, seguidas después de la investigación preparatoria y en el procedimiento recursal, los demás sujetos procesales podrán intervenir presentando informes escritos o formulando cualquier requerimiento de tal naturaleza, luego de iniciar el trámite. De este modo, señor juez, conforme lo regula la norma de manera expresa, equívoca, clara, el actor civil menos el agraviado tiene legitimidad para intervenir en una incidencia sobre la imposición de una medida de coerción procesal. En ese sentido, solicito la exclusión del colega, respetado colega, pero que no, en verdad no tiene intervención desde el punto de vista normativo en esta audiencia. Gracias, doctor. Señor, por convenir el derecho de mi relacionado también José Martín, Mauricia Garay, nos aunamos a la petición antes expuesta y en todo caso, formal y expresamente en este acto nos oponemos a la intervención en esta audiencia del abogado de la parte agraviada por no haberse constituido previamente con las formalidades de ley. En todo caso, el señor solicitamos también la exclusión y en todo caso la no intervención de dicho tramo. Gracias, ¿Se doctor. me permite? Señor fiscal. Sí, señor magistrado, teniendo en cuenta pues, la naturaleza de esta audiencia y como defensor de la legalidad, si bien es cierto, el abogado, el diputado Gutiérrez ha analizado 2 artículos precisamente, pero el derecho procesal es un sistema y en este caso la parte agraviada no se le puede restringir el derecho
a que por lo menos esté presente. Ya exageran, dicen la exclusión. Exclusión significa exclusión, que nosotros no podemos llegar a extremos. Además, es una audiencia en la que, de alguna otra manera, el contradictorio va a estar entre el Ministerio Público y los abogados imputados. Entonces, eso no impide que los demás sujetos estén presentes o se acrediten. Ni siquiera se le ha permitido acreditar al abogado de la defensa de la parte agraviada. O sea, estamos discutiendo sobre una cuestión que me parece exagerada de mi parte, porque, como bien lo dice el abogado también del diputado Gutiérrez, la parte agraviada o el actor civil ya constituido en su debida oportunidad va a velar por cuestiones patrimoniales. Es cierto, va a velar sobre cuestiones patrimoniales, pero eso no impide de que el abogado aquí presente se acredite y de alguna otra manera coadyuve al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público trae una tesis, trae una teoría, y esa teoría trae inmerso dos consecuencias. O a futuro vamos a ver una pena y vamos a ver un tema de reparación civil. Entonces, indirectamente a la parte agraviada no se le puede limitar el derecho que tiene a participar. Así como el imputado tiene derecho a defensa, también la parte agraviada tiene su derecho a defensa, porque el derecho a defensa es para todos, no solamente para el accionante. Entonces, por lo tanto, no podemos ir pues a cuestiones que se están extralimitando, sino pues usted debe tener en cuenta que hoy en día pues el juez ya no es un juez boca de la ley. Por lo tanto, solicitamos que resuelva conforme pues a su criterio. Gracias, doctor. Si hubiera una réplica, ¿quiere resolver? Bueno, tenemos que resolver previamente eso, doctor, para luego ver si que interviene. Sí, doctor. Pues, obviamente que el Ministerio Público tiene que estar de acuerdo con que participe algún abogado que patrocine el interés particular de algún sujeto agraviado. Obviamente, pues necesita la ayudadita, ¿no? Necesita el apoyo. Naturalmente que fiscal no se va a oponer. Por un lado. Por otro lado, eso de que el juez boca de la ley, esa es historia superada. El juez boca de la ley lo hemos discutido hace años de años, señor juez. En primer lugar, el juez tiene que aplicar la norma. En primer lugar. En segundo lugar, se habla de derecho a la defensa. Derecho a la defensa del agraviado. Una cosa es derecho a ser asesorado, una cosa es derecho a comparecer y ejercer sus potencialidades procesales, y otra cosa es derecho a la defensa. El derecho a la defensa la ejerce el imputado. Poco falta que se haga alusión a un derecho de defensa judicial. No se puede tratar de manera tan maltrecha el derecho, señor juez. Nada que agregar, señor. Bien. Escuchado los argumentos de las partes en esta audiencia ya instalada, conviene obviamente resolver, estando presente el abogado que refiere ser abogado defensor de la parte agraviada, conviene resolver si es que en efecto le asiste o no el derecho está presente en primer término, y en segundo término a intervenir en esta audiencia, porque son dos situaciones totalmente distintas. Frente a ello, el juzgado estima que, en primer orden, la naturaleza de esta audiencia, en esencia, implica el debatir sobre una medida coercitiva. En efecto, esa es la naturaleza. La prisión preventiva ha sido solicitada de modo expreso, de tal manera que sobre ello incidirá la discusión, tanto de la teoría fiscal como la teoría de que traigan acá los señores abogados defensores. Y en ese sentido, en efecto, respecto a medidas coercitivas, la parte agraviada no tiene injerencia alguna. Sin embargo, el artículo 94 también del Código Procesal Penal establece pues que la parte agraviada puede ser escuchada, tiene derecho a ser escuchada cuando así lo solicite. Entonces, eso implica que podría ser escuchada dependiendo de las circunstancias en que o en qué oportunidad ésta desea hacer algún alegato. Por tanto, señalando, como se reitera, siendo esta audiencia una de prisión preventiva, una medida coercitiva en esencia, y que la parte agraviada no tiene incidencia en ello, la intervención que en tal sentido haga en este aspecto el juzgado entiende que no le corresponde.
Sin embargo, estando la petición de la defensa en el sentido que se excluya en este sentido al abogado defensor que sea acreditado o está presente en esta audiencia, el juzgado estima que esta pretensión no es atendible por cuanto como parte agraviada le asiste el derecho a asistir, a estar presente. Además, esta audiencia es una audiencia de carácter público. Tiene en efecto un derecho expectativo en este proceso, de tal manera que si bien es cierto no está como actor civil, ello no implica desde luego la imposibilidad de estar presente en esta audiencia, por lo que el juzgado estima que puede estar presente en esta audiencia y puede estar presente en el lugar que se encuentra sin ningún inconveniente. Sin embargo, respecto a la participación que pueda hacer, es sabido que en tanto no exista actor civil constituido, la defensa de esta parte de la vía lo ejerce el Ministerio Público, quien tiene una suma de roles en este nuevo proceso, por lo que todo lo que se tenga que alegar por parte del agraviado deberá ser en todo caso coordinado, si que así lo desean, en mesa con el señor abogado defensor y exponer la tesis que estime conveniente. Por consiguiente, el juzgado declara que procede la acreditación del señor abogado defensor. Sin embargo, no hay derecho a participar moralmente en esta audiencia y en todo caso lo que tenga que plantear lo deberá formular a través del señor fiscal presente. Eso es lo que el juzgado ha resuelto. Se notifica en este acto a las partes presentes. Se notifica, como se menciona, y se les pregunta sobre su conformidad o disconformidad con esta decisión. Señor fiscal. Conforme. La defensa. Por parte del diputado Noblecilla dará conforme. La defensa del doctor Noblecilla. Conforme. No, Gutiérrez. Gutiérrez, perdón. Conforme. Bien. Superada esta incidencia, entonces, estando a la naturaleza de esta audiencia, como es la prisión preventiva, un requerimiento efectuado por el Ministerio Público, corresponderá el uso de la palabra en primer término al señor fiscal. No obstante, habiéndose expuesto la participación o presencia del señor abogado de la parte agraviada, deberá proceder a su acreditación. Bien, señor juez, muchas gracias. Señor juez, la defensa de Nelson Henry Ordóñez Aguilar como de Javier Fernando Ordóñez Brito, conforme usted lo ha expresado, tiene derecho para el efecto de estar presente en la presente audiencia de requerimiento de prisión en preventiva, por cuanto a estos agraviados son los que se les ha causado un perjuicio patrimonial. Su acreditación, doctor, por favor, previamente. Y para el cual asume el letrado Alfonso Esteban Marchán Río con registro número 037 del Colegio de Abogados de Tumbes, con domicilio legal en la calle Erika, sin número de estudio jurídico Mentives, con teléfono celular 972 95 11 40, RPM asterisco 62 22 16 y con correo electrónico además-50@gmail.com. Gracias, señor fiscal, continúe. Gracias, señor juez, con su venia. No sin antes, el día de hoy, pues, venimos por una cuestión muy especial, una cuestión sui generis. Cabe precisar y citar aquellas palabras que fueron dadas por la señora María Heredia el fecha 19 de octubre del año 2011, cuando diría: tan difícil es caminar derecho, señor juez. Decimos ello porque el día de hoy, 28 de enero del año 2013, con una ingrata sorpresa también sale una noticia muy importante en mi correo Piura, en la que dice: juzgado dicta 9 meses de prisión preventiva para policía, señor juez. Entonces, he ahí la connotación que nos trae el día de hoy esta audiencia, toda vez que las personas aquí presentes pues son profesionales y de alguna otra manera pues no es tan difícil caminar derecho, señor juez. Y más aún para este despacho fiscal es robar un par de minutos y traer a colación que aquel 23 de enero del año 2012 en el complejo de Salumía fuera intervenido también un efectivo policial cuya prisión preventiva pues sustentó y fue dada en la ciudad de Tumbes por esa fecha, señor. A un año
de dictada esa medida de prisión preventiva contra este efectivo policial. He ahí esas palabras de inicio por parte de este representante del Ministerio Público y que le dan connotación e importancia para la realización de esta audiencia, la trascendencia que el día de hoy se discuta, toda vez que vamos a discutir cuestiones de derecho, cuestiones fácticas y elementos de convicción, sin ninguna cuestión de revanchismo ni de persecución por parte del despacho fiscal, toda vez que la investigación ha sido realizada con objetividad y respetando los irrestrictos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, así pues como los tratados internacionales. En virtud de ello, señor magistrado, la Fiscalía, la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad de Sarumía, viene pues a vuestra judicatura en virtud a lo dispuesto en la norma procesal, artículo 268, el mismo que debe ser concordado con el artículo 269 y 270, viene a vuestra judicatura a solicitar prisión preventiva contra los funcionarios públicos efectivos policiales William Omar Gutiérrez Adriancén, capitán PNP, y José Martín Noblecía Garay, suboficial PNP, además de ser abogado, letrado, colegiado, conforme lo ha organizado al dar sus generales de ley. Señor juez, venimos a solicitar la prisión preventiva toda vez que estas personas están involucradas como autores de los presuntos delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y extorsión, previstos y penados por los artículos 188, con la agravante estipulada en el numeral 4 del artículo 189 y 200, quinto párrafo del Código Penal respectivamente. Ambos delitos en agravio de los ciudadanos ecuatorianos, Nelson Henry Ordóñez Aguilar y Xavier Fernando Ordóñez Brito, y por los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y concusión, previstos y penados por los artículos 376 y 382 del Código Penal respectivamente. Ambos delitos en agravio de los ciudadanos ecuatorianos Nelson Henry Ordóñez Aguilar y Xavier Fernando Ordóñez Brito, y del Estado, debidamente representado por el Procurador de Asuntos del Ministerio del Interior, de conformidad con las siguientes consideraciones. Señor juez, el día de hoy estamos en una audiencia pues que es una medida cautelar de carácter personal, la misma que tiene una finalidad, y su finalidad es pues de carácter instrumental. ¿Qué significa ello? Significa que este despacho fiscal viene a vuestra judicatura con la finalidad de obtener de que las personas hoy imputadas se encuentren presentes en el juicio al momento de realizar. Es la finalidad de una medida cautelar de carácter personal, dada la naturaleza del mismo. Señor juez, cabe precisar que en virtud al artículo 268, pues, dadas las diligencias preliminares, hemos recabado los elementos de convicción suficientes, fundados y que acreditan en primer término la existencia del hecho y en segundo término que vinculan a los hoy imputados. Primer requisito pues que establece el artículo 268 será la. Señor juez, para entrar a detalle y verificar si la conducta de los presupuestos traídos por este despacho se subsumen al artículo 268, vamos a describir los hechos con la finalidad de que tome conocimiento vuestro despacho. Señor juez, el día 25 de enero, aproximadamente a las 10:30 am, en circunstancias que los agraviados, ciudadanos ecuatorianos, Nelson Henry Ordóñez Aguilar y Xavier Fernando Ordóñez Brito, retornaban al país de Ecuador. Al llegar al puesto de vigilancia fronterizo de Aguas Verdes, fueron intervenidos por el imputado José Martín Noblecía Garay, quien los hizo ingresar al mencionado puesto policial, donde se encontraba el otro imputado aquí presente, William Omar Gutiérrez Adriancén, vestido de civil, quienes le empezaron a revisar sus mochilas que llevaban consigo, encontrando en la mochila que pertenecía a Nelson Henry Ordóñez Aguilar la suma de $30,000 americanos, que estaban dentro de una media, procediendo a llevar a ambas personas intervenidas a un dormitorio que queda dentro del mismo puesto de vigilancia, cerrando la puerta, teniéndolos ahí por un lapso de 15 a 20 minutos aproximadamente, manifestándoles que eran narcotraficantes y que llevar dinero les iba a costar 18 años de prisión, diciendo el imputado José Martín Noblecía Garay que quería coger $20,000 americanos.
Esto es, $10.000 para cada uno de los imputados y 10.000 soles para devolverlos a las personas intervenidas, insultándolos de manera denigrante en todo momento, diciéndoles que no dijeran nada, de lo contrario iban a tomar represalia contra ellos y su familia. Si decían algo, que si lo hacían ya iban a ver lo que les pasaba, que era motivo de cárcel el hecho de llevar dinero, simulando haber llamado a un fiscal en esa oportunidad, manifestando que iban a ir presos, pidiendo luego el imputado William Omar Gutiérrez Adriancén a Xavier Fernando Ordóñez Brito la cantidad de $100 para la zapada. Señor juez, disculpe las expresiones, pero estamos citando literalmente los hechos como han ocurrido. $100 para la zapada, retirándose luego de dicho puesto policial en dirección a Huaquillas, manifestándole antes al imputado William Omar Gutiérrez Adriancén al agraviado Nelson Henry Ordóñez Aguilar que no denuncie el hecho, caso contrario se iba a meter hasta con sus propios hijos y que las represalias serían muy fuertes, procediendo a sentar la denuncia ante las autoridades peruanas, no habiéndoles hecho firmar en ningún momento documento alguno de dicha intervención, habiéndose quedado en el primer ambiente del ingreso los efectivos policiales Walter Mendoza Robles, José Hipólito Vinces Martínez y Luis Vinces Zabaleta, quienes han presenciado que efectivamente los ciudadanos ecuatorianos fueron ingresados al dormitorio por parte de los imputados, donde se produjeron los hechos que configuran los delitos de robo, extorsión, abuso de autoridad y concusión. Señor juez, de manera referencial, de manera sucinta, esos son los hechos acontecidos. Señor juez, la modalidad de la atención se dio pues el día 25 en virtud de la flagrancia delictiva. Los fundamentos del requerimiento tenemos que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vinculen al imputado como autor del mismo. Para ello tenemos pues en primer término el acta de registro del dormitorio del puesto de vigilancia de fecha 25 de enero del año 2013 realizado a las 17:30 en el puesto de vigilancia fronterizo de Aguas Verdes, donde se deja constancia que el lado derecho del referido puesto policial existe un dormitorio con camarote y utensilios de los efectivos policiales, hecho que corrobora con la versión vertida por las dos personas agraviadas, las cuales han descrito la forma y cómo se encontraban ubicados los bienes muebles dentro del dormitorio. Segundo elemento de convicción, tenemos la entrevista al testigo superior PNP Walter Mendoza Robles, de fecha 25 de enero del año 2013, quien estuvo de servicio el día y hora de los hechos, quien señala que a las 10:40 aproximadamente se percató que los denunciantes se encontraban en el interior del puesto, viendo que el capitán Gutiérrez estaba revisando la mochila de uno de ellos y al verlo le ordenó que no ingrese, hecho que lo incomodó pero que obedeció, viendo que luego los hicieron ingresar a uno de los ambientes del PB, demorándose aproximadamente 20 a 30 minutos. Luego que se fueron los denunciantes al país de Ecuador, salieron los imputados y se fueron, aclarando que el capitán Gutiérrez estaba de civil con polo y pantalón jean y el suboficial Noblecía uniformado. Asimismo se tiene pues como otro elemento de convicción la entrevista del testigo superior PNP José Hipólito Vinces Martínez, de fecha 25 de enero del año 2013, quien estuvo de servicio el día y hora de los hechos, quien señala que a las 10:45 aproximadamente se percató que el sargento de primera Noblecía, quien se encontraba uniformado, intervino a dos personas haciendo que ingresen al PB, estando en el interior con el capitán Gutiérrez, no viendo qué hicieron dentro y que las mismas personas que ingresaron en horas de la mañana fueron las mismas que realizaron la denuncia. Entrevista al testigo superior PNP Luis Vinces Zabaleta, de fecha 25 de enero del año 2013, quien estuvo de servicio el día y hora de los hechos, que señala que a las 10:30 aproximadamente el suboficial Noblecía, a la altura del PB, intervino policialmente a dos personas de sexo masculino, conduciéndolas al interior donde se encontraba de vestido de civil el capitán Gutiérrez. Luego de aproximadamente 20 minutos los vio salir a las personas intervenidas y son las mismas personas que regresaron a las 4:30 en compañía de los fiscales. Tenemos el reporte de nombramiento de servicio
diario del puesto de vigilancia frontera Aguas Verdes de fecha 25 de enero del año 2013, en donde se aprecia que el capitán PNP William Gutiérrez Adrianse estuvo de servicio el día de los hechos en calidad de jefe del puesto de vigilancia, conjuntamente con el coimputado suboficial PNP José Martín Noblecía Garay. Tenemos el acta de reconocimiento físico de fecha 25 de enero del año 2013, donde el agraviado Nelson Henry Ordóñez Aguilar reconoce en rueda de 5 personas al imputado William Omar Gutiérrez Adrianse como la persona que lo intervino y le sustrajo la cantidad de $30.100 americanos, describiéndolo con sus características físicas. Asimismo, tenemos el acta de reconocimiento físico de fecha 25 de enero del año 2013, donde el agraviado Nelson Henry Ordóñez Aguilar reconoce en rueda de 5 personas al imputado José Martín Noblecía Garay como la persona que estuvo uniformado y lo intervino. Asimismo, tenemos el acta de reconocimiento físico de fecha 25 de enero del año 2013, donde el agraviado Xavier Fernando Ordóñez Brito reconoce en rueda de 5 personas al imputado José Martín Noblecía Garay como la persona que estuvo uniformado y lo intervino. Declaración del imputado William Omar Gutiérrez Adrianse de fecha 26 de enero, quien en presencia de su abogado defensor y representante del Ministerio Público admite ser capitán de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, tenemos la declaración del imputado José Martín Noblecía Garay de fecha 26 de enero del año 2013, quien en presencia de su abogado defensor y representante del Ministerio Público donde admite ser miembro de la Policía Nacional, precisando en el caso de las 2 declaraciones, los hoy imputados pues hicieron ejercicio de su derecho a guardar silencio. Asimismo, tenemos la declaración de Xavier Fernando Ordóñez Brito de fecha 26 de enero del año 2013, quien en presencia de su abogado defensor, del abogado de los imputados y del representante del Ministerio Público narra la forma detallada cómo sucedieron los hechos, en donde los imputados se apoderaron de la cantidad de $3.100 mediante amenaza, obligándoles a dar una ventaja económica en su favor, abusando en su calidad de efectivos policiales, logrando empujarlos de su dinero. Asimismo, tenemos la declaración del agraviado Nelson Henry Ordóñez Aguilar de fecha 26 de enero del año 2013, quien en presencia de su abogado defensor, del abogado de los imputados y del representante del Ministerio Público narra en forma detallada cómo sucedieron los hechos, en donde los imputados se apoderaron de la cantidad de $30.100 que eran de su propiedad mediante amenaza, obligándolos a dar una ventaja económica en su favor, abusando de su calidad de efectivos policiales, logrando empujarlos de su dinero. Tenemos la ficha RNE del imputado William Omar Gutiérrez, pues, donde se aprecian sus datos personales, sus rasgos físicos y que además son útiles para su individualización. Tenemos la ficha RNE del imputado José Martín Noblecía Garay, donde se aprecian sus datos personales y rasgos físicos, donde con la misma pues se logra la individualización del hoy imputado. Cédula de identidad del agraviado Xavier Fernando Ordóñez Brito, donde se aprecian sus datos personales, así como se acredita su nacionalidad. La cédula de identidad del agraviado Nelson Henry Ordóñez Aguilar, donde se aprecian sus datos personales y se acredita su nacionalidad. Tenemos también la escritura pública de compra-venta otorgado por el señor Nelson Ignacio Ordóñez Paredes y Dorila del Carmen Aguilar Cabrera, de fecha 13 de agosto del año 2012, quienes venden al señor Rodrigo Osvaldo Román Patiño el inmueble de la cabida aproximada de 60 hectáreas, ubicado en el sector El Burro de la parroquia Las Nieves del Cantón Nabón, provincia de Azuay, escrito bajo el número 20 del registro mayor de la propiedad del Cantón Nabón, por la cantidad de $103.905 americanos, con la cual se demuestra la preexistencia del dinero robado de conformidad pues, con el artículo 201 del Código Procesal Penal, tal como narra en la manifestación el agraviado Nelson Henry Ordóñez Aguilar, que el dinero se lo dio a su señor padre. Asimismo, señor juez, de acuerdo a estos elementos de convicción, pues el despacho fiscal ha subsumido pues esa conducta en lo que es el robo agravado, la extorsión, el abuso de autoridad y la confusión. Y como es conocido por todos los operadores del derecho y todos los abogados aquí presentes, la pena, una pronóstico de pena a realizarse el día de hoy va a superar los 4 años, señor juez. Asimismo, tenemos pues el tercer elemento establecido en el artículo 268, que es que los imputados, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular,
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Señor juez, en este presupuesto que nos pide la norma, pues ese ministerio, en primer término, queremos precisar que está registrado en el audio al momento que al imputado William Omar Gutiérrez Adriancén se le pregunta a sus generales de ley por su domicilio. Este alega no tener domicilio en esta ciudad, que su domicilio o donde él pernota era en el puesto de vigilancia, lo que contradice en primer término con lo realizado al momento de acreditarse el día de hoy en esta audiencia, en la cual sí ha señalado lote, manzana y lugar en el que vive. Entonces, por lo tanto, hasta este estadio de las investigaciones no se ha acreditado el arraigo familiar ni el arraigo domiciliario por parte de William Omar Gutiérrez Adriancén. Asimismo, por José Martín Noblecía Garay, igual no se ha acreditado ni el arraigo domiciliario ni el arraigo familiar, conforme obra en la carpeta fiscal que se pone a vuestra vista para que sea evaluada. Asimismo, debemos tener en cuenta que los delitos que se le vienen imputando, en la cual ha sido subsumida la conducta desplegada por ambos imputados, pues tenemos pues que los tipos penales tienen como base pues una pena grave. Por citar uno de ellos, el robo agravado, pues se establece pues una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años, señor juez. Entonces, por lo tanto, la pena a imponerse es alta. Y conforme pues ya lo ha establecido el máximo tribunal, el máximo intérprete de nuestra Constitución, como es el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia pues ha establecido que uno de los criterios que debe tener en cuenta el magistrado al momento de dictar una prisión preventiva pues es la gravedad de la pena como uno de los indicadores para ver el indicador de peligro de fuga o el de obstaculización. En el caso de la obstaculización, de la averiguación, pues tenemos pues la calidad y condición que tienen los imputados pues ser efectivos de la Policía Nacional del Perú. En primer término, conforme ha quedado corroborado con las declaraciones de ambos agraviados, en las cuales han estado presentes los abogados de los imputados, respetando el derecho de la defensa, han declarado pues que estos efectivos han amenazado inclusive hasta con su familia, señor juez. Entonces, he ahí, a partir de ahí, que se debe tener en cuenta el indicador de que estos efectivos policiales van a obstaculizar la averiguación de la verdad, que es lo que busca el Ministerio Público de manera objetiva. La verdad que nos puede llevar a dos vertientes: a lograr la culpabilidad o a lograr la inocencia, conforme nos manda la norma y el mandato constitucional y nuestra ley orgánica, así como el Código Procesal Penal, en el que establece pues que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, no solamente para recabar elementos de convicción o pruebas de cargo, sino también de descargo, señor juez. Asimismo, otro de los indicadores es pues los antecedentes o las características personales. Y cuando hablamos de antecedentes, señor juez, no estamos hablando pues de antecedentes policiales, de antecedentes judiciales, hablamos de antecedentes personales. Para ello pues este despacho fiscal ha obtenido 2 videos en las cuales pues usted podrá visualizar, la defensa podrá visualizar y podrá llegar a sus propias conclusiones, señor juez. Señor juez, previamente. Solicito el uso de la palabra, señor juez. Sí, doctor, ¿sobre qué tratan los videos? ¿Está relacionado con los señores? Claro, características personales, antecedentes personales. De algunos de los señor imputados. juez, si me permite, el despacho fiscal está oralizando y por lo tanto no debe ser interrumpido. La defensa en su oportunidad hará valer su derecho y hará sus descargos pertinentes. El juzgado está haciendo una pregunta, doctor. El juzgado está A formulando. través de su judicatura solicito que la defensa no interrumpa la oralización o la argumentación del despacho fiscal. Por su intervención. Señor juez. Señor juez. No, es que no se trata, señor juez, de que yo hablo lo que quiera y tú no me calles. Aquí no se ha venido a hablar, no se ha venido a hablar lo que se venga en gana a uno. Aquí se tiene que respetar el debido proceso. Doctor, he preguntado sobre la autoridad si es algo que veo que no tiene guardado por el caso, simplemente eso se concluye. Simplemente quiero ver sobre qué trata. Por eso quiero preguntar al señor fiscal si tiene relación, están en participación del video con uno de sus patrocinados. Permítame hacer uso de la palabra antes de que usted disponga
lo que estime conveniente y como abogados de la defensa de los imputados estamos obligados a respetar la decisión y el criterio que adopte. Señor, no es con el ánimo nuestra intervención de perturbar ninguna intervención del Ministerio Público. Lo que pasa, señor, es que en la oralización de la prisión preventiva del Ministerio Público, dicho sea de paso, se ha leído textualmente toda el requerimiento del mandato de detención preventiva. En ninguno de sus puntos, señor, se indica o se solicita al juzgado que se escuche, se vea algún audio. Consecuentemente, señor, no sabemos cuál es el audio o cuáles las imágenes que nos trae respetuosamente el Ministerio Público. Sin embargo, señor, al no estar incorporado en todo caso a esta tarjeta fiscal, entiendo, señor, que la intervención audiovisual que pretende realizar el Ministerio Público no debe permitirse por juzgado, y en todo caso nos oponemos formal y expresamente a dicha intervención audiovisual. Nuestro equipo de investigación le hizo la guardia a uno de los efectivos encargados del puesto de control fronterizo en Aguascalientes. Se trata del capitán Gutiérrez Adriansen de Villamar. El pasado 19 de septiembre celebró su cumpleaños en la unidad de salvataje Edwin Vázquez al kilómetro 215 de la Panamericana Norte. Señor, ese es un comercial que se está haciendo. No la TV, no la TV, que tiene periodistas. Señor, leamos lo que dice ahí, por favor. Creo que atenta contra la dignidad de los imputados, señor. Dignidad, señores. Señor juez, solicito que haga uso de sus facultades disciplinarias. Acá no estamos en el mercado, señor. Nosotros estamos viendo que se trata de un video comercial, está haciendo propaganda de una actividad del Ministerio Público. Ahora bien, eso no es legítimo hacer en una audiencia. Y quien tiene que manifestar lo que tenga, las ideas que quiera hacerlo en esta audiencia, tiene que hacerlo con legitimidad. Yo no he venido a un mercado para que gente venga a gritar, señor juez. Si esto sigue, yo me retiro a esta defensa, porque yo he venido a defender profesionalmente, no a someterme a los criterios de gente que no tiene nada que ver con la audiencia. Bien, doctor. Dos situaciones. La primera, esta audiencia en efecto es pública, como lo dije al principio, y por ello es que están acá presentes, además de quienes deben estar formalmente, como son el Ministerio Público, los investigados y sus respectivos abogados defensores acreditados. Respecto a ellos, la asistencia es imperativa, obligatoria, porque sin ellos esta audiencia no tiene sentido, no se puede llevar a cabo. Por una cuestión de garantía, el sistema procesal permite, por una cuestión de transparencia, permite que asistan otras personas también. Es audiencia pública se llama, pero esto de público no significa que es absoluto. El juez tiene en efecto la facultad de restringir o limitar el acceso a estas audiencias. Ya en oportunidades anteriores ha habido situaciones parecidas donde en primera instancia, como corresponde, se tiene que exhortar a quienes están aquí dentro, a quienes se ha tenido la decisión de permitir el ingreso, incluido la prensa, pero hacer en cuenta que acá no se han venido a hacer vivas ni protestas ni ninguna de esas situaciones. Entendemos las posturas que pueden haber de una u otra parte en conflicto, definitivamente. Esta es una cuestión que altera los ánimos de repente de los familiares, de víctimas o de quienes están acá imputados. Pero es una situación que no tiene por qué, en principio, retrasar o empañar la relación de esta audiencia. Correcto, así que yo le voy a pedir a quienes están acá, guarden la debida compostura, si no, en efecto, tendré que hacer uso de las facultades y invitarlos a desalojar en primer término de manera voluntaria, sino incluso con el apoyo de la fuerza pública. No creo que eso sea necesario, pero
de antemano les advierto que eso es lo que la ley permite, porque en efecto acá el debate, la discusión, alturada por cierto, profesional, debe ser entre el señor fiscal y los señores abogados defensores. No hay otra situación acá que se pueda permitir. Eso quiero que quede claro. Creo que acá estamos hablando de personas con un mínimo grado de instrucción y por lo tanto con un mínimo grado de entendimiento, y lo que el juez necesita es escuchar las posturas de cada una de las partes, y no va a tener una verdadera sentido de captación de lo que están exponiendo, así que va a ser interrumpido por los que ya están acá presentes. ¿Correcto? Esperando haber sido claro con mi exposición. Esa parte lo damos por subsanado, ¿ok? Lo segundo, en cuanto a la incorporación o la actuación, ya porque se ha puesto en pantalla un video, en efecto, haciendo revisión de lo que se ha presentado acá formalmente ante este juzgado y de lo que se ha corrido, traslado, entiendo, a las demás partes, no aparece acá ofrecido el video que se pretende actuar. El sistema penal garantiza que en efecto se tenga que mostrar todo lo que uno tiene. No se permite, en palabras sencillas, en este nuevo sistema, las cartas bajo la manga para presentarlo al último momento, como se puede decir en un lenguaje un tanto común. Por tanto, el juzgado en efecto estima que, no habiéndose hecho referencia a este video, no habiéndose efectuado el traslado a la defensa con él mismo para que pueda en su caso expresar lo que considere pertinente, no se procede su admisión y visualización en esta audiencia, sin perjuicio de ello para que el fiscal lo pueda incorporar o hacer valer más adelante en el transcurso de la investigación, si así lo considera pertinente. Eso es lo que el juzgado ha decidido respecto de la actuación de este video. No se ha mencionado además la fecha de que se ha realizado, etcétera. Entonces el juzgado estima que no se puede admitir para su actuación en esta audiencia. Quedan notificados con esta decisión. Y se pregunta sobre la conformidad o disconformidad. Señor fiscal. Sí, señor juez, en ese sentido presentamos un recurso de reconsideración, toda vez que es una resolución emitida en la audiencia, y pues se nos permita fundamentar a efectos pues de que si aplicamos esa lógica, efectivamente esta audiencia se va a ver entorpecida. Entonces, interponemos recurso de reconsideración en el siguiente extremo. En primer lugar, si aplicamos la lógica y después el criterio que está adoptando su despacho, ningún medio probatorio deberá ser admitido en esta audiencia, entiendo yo. ¿Por qué? Porque el despacho fiscal no solamente trae videos, trae documentos que por su propia naturaleza no han podido ser obtenidos. Una diligencia preliminar para pedir la prisión preventiva dura 24 horas, usted lo sabe. Pasado las 24 horas me planteo una acción de habeas corpus. Entonces hay documentos que se van a presentar en esa oportunidad. No uno, señor juez, son varios documentos que tenemos que presentar, al igual que el video. El video lo hemos obtenido el día de hoy a las 2:55. Y no solo eso, señor juez, no es un video que los imputados no conozcan, o que el imputado específicamente, el capitán Gutiérrez, no conozca, porque eso lo hemos obtenido en una televisora que ha sido publicado en septiembre, o sea, ese es de conocimiento público. Entonces, la introducción, si bien es cierto, todavía no dice nada del hecho. No dice nada del hecho. ¿Y qué queremos acreditar con ello, señor juez? Queremos acreditar las características personales de esta persona. Entonces, se nos está limitando y no se está vulnerando ningún derecho, porque ese video, al ser visualizado, va a ser sometido al contradictorio. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la audiencia de prisión preventiva? Venir a fundamentar un requerimiento de manera oral para que sea sometido al contradictorio si existen o no existen los presupuestos procesales, los presupuestos que establece el artículo 168. Entonces, si aplicamos la lógica que en ese momento no se va a presentar ningún medio probatorio y por igualdad de armas, entonces la defensa tampoco tendrá que presentar ningún medio probatorio, lo que va a desnaturalizar esta audiencia, porque no es así. Los conocedores, los que estamos estudiando, porque este es un nuevo modelo procesal penal que acá no tiene ni más de 3 años,
Sabemos que esa es la lógica que tiene el código y que estamos en constante práctica, y toda la práctica cotidiana del día a día, eso se da en una audiencia de esta naturaleza. Se trae nuevos medios probatorios. No es, como usted lo dijo, señor juez, un as bajo la manga, porque por ejemplo hay documentos que tienen fecha y hora que vienen legalizados. Pues, ¿cómo va a ser un as bajo la manga un documento que inclusive ha sido elaborado en la ciudad de Ecuador? No puede ser un as bajo la manga. Ese ministerio, si hubiese tenido los documentos y el video de su oportunidad, lo hubiese anexado al requerimiento. Pero eso no impide, el código no prohíbe, y donde no hay prohibición no se puede prohibir. La norma no me prohíbe de que a la audiencia de prisión preventiva yo no puedo llevar nuevos elementos de convicción y someterlos al contradictorio. Por lo tanto, señor juez, solicitamos pues que reconsidere, toda vez que bajo esa lógica ni un medio probatorio nuevo se podrá actuar. Entonces estaremos desnaturalizando la audiencia, porque ese contradictorio sería vano, porque simplemente sería una cuestión literal de requerimiento y nos basaremos solo en lo literal que dice el requerimiento. Entonces estamos volviendo al sistema de escritura, estamos volviendo a aquel código del año 1940. Entonces no es así, señor juez. Por lo tanto solicitamos pues que con buen criterio pues le dé dinamismo a esta audiencia para hacer sometido al contradictorio todos los elementos de convicción que se traen, elementos de convicción, señor juez. Gracias, doctor. La defensa, por otro lado. Gracias. Esto no hace más que demostrar que el Ministerio Público primero detiene para luego investigar, cuando los eslogans sobran que primero se debe investigar para luego detener. Claro, por supuesto que está desesperado, señor fiscal. Yo le doy la razón en que se desespere. ¿Para qué pide prisión preventiva? Pues ahora pudo hacerlo cuando ya, según la pretensión del Ministerio Público, hubiese tenido los elementos de convicción. Pero como las cosas lo hacen al revés, por lo menos en esta oportunidad se nota que está haciendo al contrario, primero pidiendo prisión para luego investigar, y ni siquiera teniendo elementos de convicción, naturalmente que tiene que desesperarse. La figura del Ministerio Público no es la misma de la defensa, porque el Ministerio Público solicita, requiere prisión cuando lo crea conveniente. En cambio, la defensa tiene que someterse al plazo que da el juez para llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público maneja sus tiempos y requiere prisión preventiva cuando así lo estima. La defensa tiene que someterse al plazo que el juez le da mientras lleve a cabo la audiencia de prisión. Así que no puede igualar a los desiguales. El señor representante del Ministerio Público está equivocado a ese respecto. Y finalmente, señor juez, el artículo 404 del Código Procesal Penal regula los requisitos que deben cumplirse en la interposición de un recurso. Esos requisitos son, entre ellos, la cita de las normas que respaldarían la pretensión recursal. El señor fiscal provincial adjunto titular no ha hecho una fundamentación jurídica y por lo tanto, desde ese punto de vista ya es improcedente el recurso, en todo caso inadmisible. Nada más. Señor abogado, Muchas gracias, señor. no le siga. Aunándome a los fundamentos esgrimidos por nuestro colega, el doctor Castañeda, quien ha hecho uso de la palabra, nos aunamos a ellos, señor, en que nuestro criterio se aúna a los fundamentos que ha expuesto el juzgado para denegar que se visualice aparentemente un elemento de prueba que no ha sido ni incorporado al proceso, menos aún ha sido solicitado previamente en la solicitud de prisión preventiva por el Ministerio Público hacia el juzgado. De manera tal, señor, que está vulnerándose, obviamente, uno de los principios sobre los cuales se asienta el nuevo ordenamiento en materia procesal penal, y que usted lo ha expresado, y que me auno a ello, señor, y nos referimos a la igualdad de armas. Principio, señor, que está literalmente expuesto en el numeral 3
del artículo primero del título preliminar del Código Procesal Penal. Consecuentemente, señor, y porque además la petición de impugnación que en este acto ha hecho el Ministerio Público no cumple, señor, con las formalidades del artículo 405 del Código Procesal Penal. Y por estas razones, señor, solicitamos al juzgado se sirva declarar infundado el recurso de reposición que ha interpuesto en este acto el representante del Ministerio Público. Señor fiscal, su dúplica se pudiera. Sí, señor juez. Cuando se habla de elemento de prueba, cabe precisar el primer término que a este estadio de las investigaciones no estamos hablando de elementos de prueba, y eso lo sabemos. Es la gran diferencia entre el modelo antiguo y el nuevo modelo, pueden llamarlo así, modelo antiguo y modelo nuevo. En esta audiencia que estamos el día de hoy y que sus antecedentes más próximos son el artículo 135 del Código Procesal Penal, debemos tener en cuenta que este modelo nos exige elementos de convicción, elementos de convicción. No hablamos de elementos de prueba, y para ello pues no quería entrar en muchas disquisiciones doctrinarias, pues, pero debemos tener en cuenta lo que dice ese gran jurista nacional y que hoy ya no está en esta tierra, que es el doctor Florencio Mixán Marx, cuando escribe cuestiones epistemológicas y teoría de la investigación y de la prueba de este nuevo modelo, cuestiones epistemológicas. Por eso que en un inicio dije que ya no estamos en la época, y como bien lo dijo el doctor, el abogado de la defensa técnica, en esa discusión que ya ha sido superada, pero que parece que aún no ha sido superada por los actores. Quizás a nivel doctrinal sí ha sido superado el tema de que ya no hay juez que la ley, pero los actores actuamos diferente, porque no estamos superando ello. Y una cosa pues debemos tener en cuenta las categorías del conocimiento, como dice Florencio Mixán Marx. Una cosa es la posibilidad, otra cosa es la realidad, otra cosa es la probabilidad, otra cosa es la duda, otra cosa es la convicción y otra cosa es la verdad. ¿A qué nivel nos encontramos en esta audiencia el día de hoy? Por ello es que cito las categorías del conocimiento. No se trata aquí, en esta audiencia, de venir a cuestionar lo bueno y lo malo. Se viene a traer una postura, se viene a traer una posición, se viene a traer una hipótesis de trabajo, porque aún ni siquiera se puede hablar a este estadio procesal de una teoría. Si es que conocemos el nuevo modelo procesal penal, pues hablemos de doctrina y de teoría, y en este momento no podemos hablar de una teoría de caso, porque estamos en proceso de investigación. ¿Cuándo ha iniciado la investigación, señor juez? Usted tiene pleno conocimiento. La investigación ha empezado desde el día que se le ha presentado la formalización de la investigación preparatoria propiamente dicha. A partir de ahí podemos hablar de investigación. Y decimos ello porque la abogada de defensa técnica dice, el fiscal primero detiene y luego investiga. Entonces hablemos de la estructura lógica de un proceso común. ¿Cuándo empieza la investigación? ¿Y qué dice de las diligencias preliminares? ¿Para qué sirven las diligencias preliminares, señor juez? A ese nivel estamos, señor juez. No estamos a nivel de investigación preparatoria porque recién ha sido formalizada y su resolución número 1 ha sido emitida el día 27 de enero, según dice la resolución que tengo en mis manos. ¿Qué día estamos hoy? ¿Cuándo fueron intervenidos, señor juez? No confundamos, pues. Cuando hablamos de investigación, tenemos que hablar de manera metodológica. No se puede hablar de investigación por investigación y investigación aparece el primer día. No, señor juez. En todo caso, cabría pues citar a Hart y decirnos qué es el derecho. ¿Qué es el derecho? Aquí estamos discutiendo temas de derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Es una técnica? ¿Es una ciencia? ¿Es un oficio? ¿Qué cosa es el derecho? Entonces, por lo tanto, no podemos pues, de alguna otra manera, no se tiene una hipótesis, se viene a cuestionar lo negativo. No se debe hacer así, señor juez. Aquí estamos en una discusión jurídica sobre una cuestión práctica, sobre prueba, sobre elementos de convicción y la norma a la que suscribimos la conducta. No podemos hablar de elementos de prueba, no podemos hablar de prueba propiamente dicha. ¿Qué cosa es un elemento de convicción? El elemento de convicción, ¿dónde nos ubica? ¿En la posibilidad, en la realidad, en la probabilidad, en la convicción o en la verdad?
son categorías de conocimiento. Y respondiendo a las palabras que ha dicho el doctor Castañeda, sobre el cual guardo mucho respeto y con él estamos litigando el primer proceso que cité cuando inicié, señor juez, este Ministerio Público y especialmente este representante del Ministerio Público no está desesperado. Al contrario, ¿quiénes se oponen a que se actúe lo que se tiene que actuar? Dice un adagio criollo: quien no la debe, no la teme, señor juez. Entonces, ¿quiénes muestran signos de desesperación aquí en esta sala, señor juez? Entonces, así como el señor abogado dice, yo también tengo derecho a responder al mismo nivel. Si no, caso contrario, pues discutamos sobre cuestiones doctrinarias y académicas y no pues en que estás desesperado, no estás desesperado o vulneras derechos. No estamos vulnerando ningún derecho, señor juez. Por lo tanto, solicitamos pues que a mejor criterio y conocedor del derecho resuelva de alguna otra manera este recurso interpuesto y que se continúe con la audiencia, toda vez que no estamos oralizando elementos de convicción ni estamos oralizando la pena, estamos oralizando lo que tendría relación para los indicadores del numeral C del artículo 268, que tiene que ver con su naturaleza dual, lo que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. En ese estadio, en ese nivel estamos el tema de la organización. Señor, con la disculpa del caso, Sí. una pequeña intervención, señor. De repente, el Ministerio Público, frente a un lapsus de mi persona, al señalar elementos de prueba en lugar de elementos de convicción, se ha producido una situación, a mi parecer, innecesaria. Pero, señor, si he cometido un error, es porque a lo mejor estoy inducido por el mismo Ministerio Público. Porque si usted revisa, señor, la página 2 del requerimiento del mandato de detención, en el rubro A, dice el Ministerio Público textualmente: para acreditar la existencia de este punto, señor juez, ofrecemos como elemento de prueba, lo subrayo y con negrita, elemento de prueba, de manera tal, señor, que también es un lapsus escrito del Ministerio Público y que me ha inducido al error, señor. Gracias, doctor. ¿Alguna intervención, doctor? No, señor juez, claro el planteamiento. Bien, corresponde entonces a este juzgado seguidamente resolver sobre la impugnación propuesta por el señor fiscal. Y se emite la resolución siguiente, sería resolución número resolución número 4. Visto los actuados, oídos los expuestos por las partes en audiencia y considerando primero que en la audiencia de prisión preventiva programada para el día de la fecha, en la que el señor representante del Ministerio Público sustenta su requerimiento acusatorio, ha culminado ofreciendo un video que, según refiere, está relacionado con lo que son materia de investigación de esta causa y específicamente como elemento de convicción para evidenciar los antecedentes personales del investigado Gutiérrez Aldeancén. Punto y coma, ante lo cual y previo
traslado de esta petición a la defensa, quien ha formulado oposición a dicha visualización. El juzgado ha resuelto, en primer lugar, desestimar la actuación de este video en audiencia por las razones señaladas en la resolución anterior, decisión que ha sido impugnada por el señor fiscal bajo el argumento que se trata precisamente en este caso de un elemento que servirá para acreditar lo relacionado con los antecedentes personales de Gutiérrez Adriancén, y que si bien se ha señalado o si bien no se menciona en el requerimiento escrito, sin embargo el video habría sido obtenido el día de hoy a horas 2:55 minutos, esto es minutos antes de programada esta audiencia, lo que le habría imposibilitado presentarlo con anterioridad. Agregar que bajo los argumentos del juzgado no cabría tampoco entonces la incorporación de ningún otro elemento, lo cual según refiere sería contrario al propio espíritu del modelo procesal vigente. Punto aparte. Segundo, la defensa de los imputados presentes, en principio del defensor Gutiérrez Adriancén, del investigado Gutiérrez Adriancén, señala que el recurso formulado por el señor fiscal debería ser rechazado por improcedente o inadmisible, en tanto que no se habría cumplido con la formalidad establecida por el artículo 404 y 405 del Código Procesal Penal, en tanto, entre otros aspectos, no se ha cumplido con efectuar la fundamentación jurídica en que ampara dicho recurso. Punto seguido, de igual parecer y suscribiendo dicho argumento, es la defensa del investigado José Martín Noblecilla Garay, quien además precisa que no se trata en este caso, como se ha mencionado, de un medio de prueba, y que en todo caso de existir algún error, ello nace del propio requerimiento fiscal. Solicita que igualmente se desestime dicha reconsideración, señalando además que dicho elemento no ha sido incorporado formalmente al proceso y que la actuación en este acto de audiencia afectaría el principio de igualdad de armas. Punto aparte. Segundo, que frente a ello, el juzgado considera que en efecto, como se ha mencionado en esta audiencia de prisión preventiva y en esta etapa del proceso, no se habla o no se tiene en efecto de medios de prueba o pruebas propiamente dichas. Se trata de elementos de convicción en los que las partes puedan sustentar o fundamentar sus respectivas pretensiones. Y por tanto, el diferendo entre las partes en que se trata de un elemento de convicción o un medio de prueba, propiamente dicho,
resultaría en este estado del proceso irrelevante. Punto y coma, pero lo que resulta sí relevante para este juzgado es determinar en efecto el modo en que estos elementos de convicción se incorporan al proceso. No está de más señalar que una de las características esenciales de este juzgado es precisamente el ser garante de los derechos de las partes. Como ya se ha señalado en la resolución recurrida, no se trata de incorporar medios probatorios en cualquier momento, sino que estos deben seguir un íter procesal de tal manera que se garantice, como se ha señalado, el conocimiento por la otra parte y pueda a partir de ello estructurar sus mecanismos de defensa que puedan establecer frente a tal o cual elemento de convicción. Punto aparte. Se trata, según se ha señalado, de pretender incorporar en esta audiencia un medio de prueba documental consistente en un video que tendría situaciones relativas a los antecedentes de uno de los imputados en esta causa. Sin embargo, el juzgado estima, reiterando su posición señalada en la resolución en materia de reposición, que no es viable efectuar lo solicitado por el Ministerio Público. Por consiguiente, se declara infundado el recurso de reposición, sin perjuicio de señalar que además, según lo ha dejado expresado la defensa, no se habría cumplido con señalar en efecto el fundamento jurídico de dicho recurso. Se notifica entonces esta decisión a las partes presentes. Señor fiscal, se pregunta sobre su conformidad o disconformidad, al igual que a la defensa de los imputados. Señor juez, dicha disposición es irrecurrible, por lo tanto no cae medio impugnatorio alguno. La defensa del señor Noblecilla. Conforme, señor. Bien, por consiguiente, no siendo viable como se ha establecido la actuación de dicho video en esta audiencia, el fiscal procederá a continuar con su alegato si es que resta algún extremo de su requerimiento. Sí, señor juez, está muchas cosas por decir que incorporar varios documentos, como le dije, pero ya su resolución está dada y está la decisión tomada. Por lo tanto, el Ministerio Público no puede incorporar un nuevo probatorio. Vamos a continuar con la realización en el aspecto doctrinal y normativo, y eso es lo que ha sido esta audiencia. En el caso, veníamos organizando de que los imputados, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias, el caso particular, permita colegiar razonablemente que se tratará de eludir la acción de la justicia, el peligro de fuga, efectivamente, respecto al peligro de fuga, conforme lo establece el artículo 269 de nuestro Código Procesal Penal, dice que para calificar el peligro de fuga, deberá tener en cuenta varios indicadores, y uno de ellos es el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual y el sitio familiar y sus negocios o trabajo. Hecho que hasta la realización de esta audiencia, el imputado, los dos imputados aquí presentes, no han cumplido con acreditar.
por lo que bajo ese contexto pues se cumple también con ese presupuesto establecido en el artículo 269, concordante con el artículo 268 literal C. Asimismo pues debemos tener en cuenta que cuando se vaya a valorar el tema del peligro de fuga o la obstaculización, también pues se debe tener en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia pues recaída en el caso Medrano, en el que establece pues que para valorar este indicador se debe tener en cuenta no solamente el tema del arraigo, sino también las actitudes personales y actitudes morales, lo establecido el máximo tribunal en la sentencia pues recaída en el caso Medrano. Señor juez, asimismo también debemos tener en cuenta pues que se debe tener lo precisado en el artículo 270, es decir, el peligro de obstaculización. Para calificar el peligro de obstaculización pues se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará elementos de prueba. Entonces, señor magistrado, debemos tener en cuenta que los imputados aquí presentes no son cualquier persona, son miembros efectivos en actividad de la Policía Nacional del Perú, que por el solo uso del uniforme da una ventaja ya sobre cualquier ciudadano en este país, más aún si se trata de personas que vienen del vecino país, ¿no? Pues, por lo tanto, usted debe valorar cada uno de los indicadores para poder determinar una decisión y esperamos, señor juez, que la decisión adoptada pues se encuentre de acuerdo de derecho y con la realidad fáctica establecida, precisando pues que existe no solamente la sindicación directa de los agraviados, sino que existen otros elementos de comisión periféricos que corroboran esa sindicación de los hechos que hoy hemos traído para que su judicatura pues emita la resolución que corresponde. Por lo tanto, señor juez, solicitamos pues que se emita el auto que corresponde declarando fundado nuestro requerimiento. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la defensa de William Omar, o en ese orden, Noblecía Garay. Muchas gracias, señor. Noblecía. Señor representante del Ministerio Público, señor doctor Marchán, abogado de la parte agraviada, presente en este acto, señores colegas de la banca. ¿En qué habla, señor? Desde el inicio de la investigación ha venido patrocinando a los dos imputados aquí presentes, pero por razones de estrategia técnica de defensa legal de ellos, hemos compartido la defensa con el ahora incorporado abogado defensor de William Omar Gutiérrez Adriancén, y me refiero al doctor Castañeda. Y por esa defensa colegiada que hacemos en este acto, señor, el que habla tocará algunos tópicos para rebatir los fundamentos por los cuales se sustenta el requerimiento de detención preventiva por parte del Ministerio Público. Señor, el Ministerio Público ha iniciado su intervención con una frase que proviene más de la política, porque se ha generado nada más y nada menos de la primera dama de la nación. Sin embargo, es una frase que me abstengo de repetirla, pero tiene esencialmente un contenido político que nada tiene que hacer en un recinto judicial como el que nos estamos presentes. Lo que sí, señor, deseamos evidenciar que el Ministerio Público
quizás en su excesiva labor y por lo tanto función se ha apresurado a requerir el mandato de prisión preventiva sin que existan los suficientes elementos de convicción que señala, señor, el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y como esta audiencia de medida de coerción personal, la que ahora nos ocupa, señor, nos trae a remembranza las lecturas del jurista español Vicente Gimeno Sendra en su ya obra clásica Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional. En estas exquisitas lecturas, señor, se establece, y cito literalmente lo siguiente: entre los derechos públicos subjetivos en el proceso penal que se encuentran en conflicto el derecho de libertad. Por favor, le voy a pedir a alguien que esté en el auditorio con su teléfono, tenga la movilidad de apagarlo, ¿sí? Ya ha sido claro, creo, hace rato están desconcentrando pues, la atención acá. Continúe, doctor, disculpe. Muchas gracias, señor. Vuelvo a repetir, señor, si no la hilación de la idea se corta. Decía, señor, Jimeno Sendra señala literalmente en esa lectura lo siguiente: entre los derechos subjetivos, públicos subjetivos que en el proceso penal se encuentran en conflicto, el derecho de libertad ocupa un rango superior al derecho estatal de penal. La libertad, agrega, constituye un valor superior al ordenamiento jurídico y después del derecho a la vida y a la integridad física es sin duda el derecho fundamental más preciado. Señor, nuestra Constitución Política del Estado, precisamente en su artículo 2, numeral 24, literal B, prescribe que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal y en consecuencia no se permite ninguna forma de restricción a la libertad personal salvo los casos previamente establecidos en la ley. Digo más, señor, el literal E de esta acotada disposición legal señala también que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Y en consecuencia, señor, señala la ley literalmente, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Bajo estas disposiciones legales, señor, de rango constitucional, el vigente Código Procesal Penal prescribe la detención, entre otras, como una medida de coerción personal. Esta medida de coerción personal, señor, debe motivadamente siempre imponerse, dictarse por una autoridad judicial y que se encuentre sustentada por suficientes elementos de convicción, respetándose obviamente el principio de proporcionalidad. Y esto obliga a que el juzgador pueda determinar la relación de preferencia entre el conflicto entre derechos fundamentales que podrían ser limitados y los intereses públicos protegidos. Es decir, el grado de restricción de la libertad personal, entiéndase, debe ser proporcional al fin perseguido. Y todo ello, señor, nuestro Código Procesal Penal obedece en la finalidad de estas disposiciones, señor, al principio del Estado de Derecho y a la protección del abuso de poder, señor. De tal modo que conforme lo prescribe el artículo 253 del Código Procesal Penal,
Para que se imponga la detención es necesario que se constate la concurrencia copulativa básicamente de 3 principios, señor. El primero, el principio de legalidad, el principio de prueba y el principio de necesidad. Por el primero, es decir, por el principio de legalidad o previsión legal, como también se le denomina, la detención solo podrá imponerse cuando la ley lo permite y siempre con las garantías que en ella se exponen. Por el segundo principio, señor, de prueba suficiente, la detención se impondrá en la medida y exigencia necesaria cuando existan elementos suficientes de convicción. De manera tal, señor, que nuestro ordenamiento procesal trae como regla general la libertad y la detención como una excepción a esa regla general. En esta audiencia, señor, hemos venido a contradecir y rebatir los fundamentos por los cuales el Ministerio Público sostiene su requerimiento de prisión preventiva. Y señalamos, señor, para empezar, el siguiente fundamento. El Ministerio Público, en forma escrita en su requerimiento, y así también lo ha manifestado oralmente en este acto, ha señalado y ha sostenido que el presunto delito que se le imputa a los ahora imputados Omar Gutiérrez y Noblecía Garay ha sido por haberse presumiblemente comisionado en fragancia delictiva. Señor, de acuerdo al artículo 259 del Código Procesal Penal, que dicho sea de paso ha sido modificado por el decreto legislativo 957 del 25 de agosto de 2010, existe fragancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, cuando ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho, sea por el agraviado o sea por la persona que haya presenciado el hecho o por un medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de este y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho imponible. Y porque además, dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho, con efectos o instrumentos procedentes de aquel, hubieran sido empleados para cometerlos con señales en sí mismo o en su estilo que indique su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. Señor, la fragancia del delito es una definición, señor, que también la ha tocado el Tribunal Constitucional. Y hemos revisado, señor, el diccionario de la jurisprudencia constitucional de Domingo García Belaúnde y encontramos en la página 281 de esta obra, señor, la definición de fragancia delictiva. Y literalmente cito que la fragancia en la comisión de un delito presenta 2 requisitos insustituibles. Primero, la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes. Y en segundo lugar, señor, el siguiente requisito es la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre allí, en el lugar de los hechos, en ese momento, en esa situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito que ofrezca una prueba evidente de su participación. Con esta definición, señor, veamos lo que ha argumentado el Ministerio Público y que en contraposición a ello sostenemos que no han ocurrido en el caso que nos ocupa y no se dan en todo caso
los presupuestos de la prisión preventiva que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal, y me voy a referir a dos, dejándole la oportunidad al doctor Castañeda para que los amplíe y en todo caso toque en cuanto al requisito de sanción a imponerse que establece el literal B de la acotada disposición legal. Señor, sostenemos que no existe fragancia del delito por lo siguiente, señor. Esta investigación se genera a través de una denuncia de parte de dos ciudadanos ecuatorianos y que señalan que supuestamente fueron intervenidos policialmente a las 10:30 de la mañana del 25 de enero del 2013 en el Perú, y específicamente, señor, en el puesto de vigilancia de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, señor, luego de horas de la supuesta intervención, los ciudadanos, ahora presuntos agraviados, realizan la denuncia correspondiente al Ministerio Público y se produce una intervención policial y fiscal. De manera tal, señor, que en el supuesto negado que se hubieran realizado los hechos que ahora se le atribuyen a los imputados, no puede sostenerse, señor, que ha habido fragancia, porque no han sido intervenidos en el momento mismo de que se han realizado o comisionado los hechos. De manera tal que no existe, señor, una inmediatez temporal, porque reitero, la intervención fiscal y policial se produjo después de horas de los presuntos hechos comisionados. En segundo lugar, señor, cuando se produce la intervención fiscal y policial, ¿acaso se ha encontrado objetos e instrumentos del delito que puedan utilizarse como elementos de prueba? Indudablemente que no, señor. Y sostenemos que no, señor, porque uno de los elementos de comisión argumentados por el Ministerio Público es, señor, el acta de registro del 25 de enero del 2013, y que obra, señor, en la carpeta fiscal que se ha producido a las 17 horas del día 25. Los hechos se produjeron ese día, pero a las 10:30 de la mañana. Mire usted cuántas horas sucedieron después de los presuntos hechos que han sido denunciados. Pero, señor, el contenido de esta acta de registro de dormitorio que se titula, pero que reaperturada, también se registró un almacén del puesto de vigilancia de Aguas Verdes. Esta acta de registro tiene un resultado. ¿Y cuál fue el resultado de esta revisión en esos dos ambientes, señor? Dice claramente el contenido del acta: resultado para dinero negativo, tanto en el registro del dormitorio policial como en el almacén del mismo. Se dice que tiene como resultado que no se ubicó dinero. Es decir, señor, no hubo y no existe ningún elemento ni objeto del delito que pueda vincular a los imputados con el delito en materia de la denuncia y que ha originado este proceso o esta investigación, señor. Se puede sostener
y en todo caso seguir sosteniendo, Señor, que ha existido una fragancia delictiva. Sostenemos, Señor, que no. Y no puede ser así, Señor, porque si no, se estaría vulnerando y socavando el sacrosanto derecho a la libertad personal. De otro lado, Señor, sostenemos que en el caso que nos ocupa no se dan los elementos concurrentes para que este juzgado esté obligado inexorablemente a dictar el mandato de detención requerido por el Ministerio Público. Porque sostenemos, Señor, que la entrevista de los testigos Walter Mendoza Flores y José Hipólito Vinces Martínez y Luis Vinces Zabaleta, cuyas actas de su propósito, Señor, obran en